Muy bien, es un gusto saludarlos nuevamente. La tarde de hoy iniciamos nuestra primera clase de el tercer bimestre y pues seguimos viendo en el marco de la organización de empresas algunos conceptos que están enmarcadas siempre en ese concepto, ¿verdad? Hemos visto acerca de la contratación de personal, hemos visto acerca de la investigación de mercado, hemos visto acerca de los grupos focales de investigación. Prácticamente todo el semestre pasado estuvimos viendo eh, conceptos relacionados a cómo elaborar un equipo de investigación y hemos tratado de establecer la importancia que tiene el estudio o la investigación del mercado para poder establecer nuestras empresas, ¿verdad? Hoy pues hemos llegado ya al concepto de, dentro del marco siempre de la organización de empresas, hemos llegado a una parte importante que es la elaboración de organigramas. Yo les he estado pidiendo a ustedes en las clases pasadas que ustedes lean un poco el concepto y que podamos ir platicando y que me ayuden ustedes a construir también un poquitillo la clase, ¿verdad? Entonces, mm, nuevamente vuelvo a preguntar y lo voy a hacer uno a uno para ver qué leyeron, qué comprendieron y qué idea tienen ustedes del contenido, del concepto que vamos a empezar a ver el día de hoy. Muy bien, iniciamos con Franklin. Lo voy a hacer en el listado así como me aparecen a mí acá. Buenas tardes, don Franklin. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo estás, mijo? Ahí mire, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, que me alegra. ¿Qué has Gracias. leído? ¿Qué leíste de esta guía? No sé si ustedes están utilizando, digamos, alguna bibliografía aparte de, digamos, del el documento, aparte de la información que se les envía, o solamente se están basando el concepto en lo que yo les estoy proporcionando. En mi caso, Lick, rara vez utilizo una bibliografía externa. Ah, bueno, Siempre me he basado en el contenido de las guías. ¿cómo no? Y bueno, ¿Sí? referencia a esta guía que se nos habla sobre los organigramas, pues según entiendo yo, pues que es como una estructura que todas las entidades, todas las organizaciones se utilizan para mantener una división muy sistematizada y tener un orden en cuanto a la jerarquía de los puestos, en cuanto a la jerarquía de las operaciones y todas las diversas acciones que realiza una entidad. Entonces, para que los empleados de diferentes categorías, de diferentes puestos, pues tengan un orden más concreto y no haya disfunciones en cuanto a sus labores. Entonces, se utiliza los organigramas para ver, para que exista un orden más concreto y específico en las organizaciones. Perfecto, mijo. Muchas gracias, te agradezco. Gracias por tu participación. Vamos a ver un hombre y una mujer y le voy a pedir favor a Felisa. ¿Qué leíste y qué te parece el concepto del organigrama, mija? Felisa, Buenas tardes, Lee. ¿cómo estás, mija? Buena Este, tarde. lo que yo leí de que los organigramas son estructuras gráficas de una empresa o institución. Entonces, ahí se lleva el orden y la división de todos los empleados. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, te agradezco, mija. Vamos con Luis, Luis Jorge. Buenas tardes, Lee. ¿Cómo estás, mijo? Buena tarde. Pues según lo que entendí que organigrama se refiere a una estructura más interno, ya que estamos hablando dentro de la empresa. Como dijo el compañero Franklin, que se hablaba sobre la colocación de puestos. ¿Por qué de puestos? Los puestos son es más importante porque no podemos meter otra cosa en un puesto. Es decir, que es área de contabilidad, no podemos meter la área de productos o químicos ahí, ya que es de contabilidad. Es decir, que no podemos mezclar otros trabajos a un puesto. También debe tener una buena presentación, la coherencia, la precisión y debe ser una estructura fácil de entender. Muy bien, muchas gracias, te agradezco.
Y vamos a ver, vamos con Byron Shiloh. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, mijo. Bueno, lo que yo entendí es que los gráficos son una representación gráfica que se puede ver, por ejemplo, como dijo Franklin, la organización o el orden de todos los empleados. También facilita el entendimiento y el conocimiento de la coordinación de la empresa, al igual que también me llamó mucho la atención una palabra que decía vigencia, ya que son las actualizaciones de empleados. En una empresa siempre va a haber nuevos empleados y hay muchos que también se retiran o lo despiden, entonces también hay que tener actualizado esa información. Perfecto. Muchas gracias, te agradezco, mijo. ¿Quién nos falta? ¿Felisa? Sí, Silly. Muy bien. ¿Es tu turno? ¿Qué leíste? Bueno, ya participé, pero Ah, bueno, no. Vamos con Jennifer, entonces. Yo solo sabía que me había participado una cita. Vamos con Jennifer. Aló. Jennifer, te estamos esperando. Muy bien, yo creo que Jennifer hoy no quiere compartir con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrarle entonces aquí y vamos a ir explicando algunas cositas. Ustedes ya lo dijeron todo, ¿verdad? Siempre en el marco de la organización de empresas es importantísimo que nosotros tengamos un organigrama, ¿verdad? Porque al final lo que nos permite el organigrama a nosotros es poder, así como lo dice, ordenar, ¿verdad? Precisamente el organigrama se pone de manifiesto en el orden de la organización, ¿verdad? Toda empresa va a tener que tener su organigrama bien estructurado porque definitivamente va a tener puestos jerárquicos en las que se tiene que definir y enmarcar claramente qué es y cuál es el trabajo que debe realizar cada uno de los empleados, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos estado hablando un poco del orden, hemos estado hablando nosotros de los puestos de trabajo y como todo ello, ¿verdad? Debe existir ese orden, ese ordenamiento para conocer precisamente dentro del concepto de las jerarquías quién delega y quién realiza la labor, ¿verdad? Y en qué área se va a delegar y quién va dentro de esa área, quién va a delegar ese trabajo que se debe de realizar. Sucede que cuando una empresa fue estructurada desde un punto de vista disfuncional o desde un punto de vista, digamos, desorganizado, ¿verdad? No se le haya digamos, el campo de trabajo, no se tiene bien definido cuál es el campo de trabajo de cada uno de los empleados y todos resultan haciendo todo el trabajo, ¿verdad? Regularmente, cuando nosotros decidimos crear nuestra empresa, yo hace algunos días les comentaba a ustedes que, que tuve la oportunidad de participar en, digamos, con mi aporte, una vez que nos quedamos sin trabajo, recuerdo yo haber participado con un grupo de amigos y quisimos emprender, ser emprendedores y querer interactuar con una microempresa de elaboración de jugos, ¿verdad? De jugos y de bolsitas de agua pura, ¿verdad? Y nosotros, pues, muy emprendedores, pero con una desorganización, pues teníamos, cada uno de los inversores, teníamos, digamos, una gerencia, ¿verdad?
pero al final veníamos todos haciendo el trabajo de todos, ¿verdad? No teníamos bien definido cuál era esa estructura organizacional que se debía de realizar y que cada uno cumpliera con sus funciones, ¿verdad? Era algo tal vez ahora para nosotros sencillo de entender, pero que en su momento, pues cuando había que, digamos, por decirle, envasar productos, nosotros a ese momento todavía no teníamos la maquinaria que hoy en muchas empresas existe de llenado y de vaciado digamos, del PET o del producto plástico para poder hacer el llenado y el sellado, sino que nosotros lo manufacturábamos, ¿verdad? O sea, lo hacíamos a mano, ¿verdad? Entonces, todos nos poníamos en la elaboración. Y entonces aprendimos que los 6 que estábamos como inversores, pues los 6 teníamos que saber todo el trabajo. Y entonces resultaba que al momento de hacer las mezclas, digamos, para la elaboración, por ejemplo, del jugo de naranja, que era uno de nuestros productos principales, resultaba que cuando ya lo llevábamos al punto de venta, la gente lo probaba y pues si en algún momento la persona que lo había elaborado, pues no había tomado, digamos, la instrucción clara para la elaboración del jugo, tendía un poco a diferir su sabor, el cambio, digamos, cambiaba su naturaleza el sabor digamos, de un producto. Y se recuerdan ustedes que un producto, digamos, se habla de mantener la calidad, ¿verdad? Entonces, nosotros todo eso, nosotros no lo entendíamos, ¿verdad? Nosotros pegábamos la etiqueta en el envase, otros se encargaban de hacer el jugo, digamos, dentro de un recipiente plástico y ahí con una paleta, así todo, vean, una desorganización total, ¿verdad? No había una división del trabajo que nos dijera, mira, yo voy a hacer siempre el jugo, ustedes se van a encargar del envasado, otro se va a encargar de la venta, otro se va a encargar de las finanzas, probablemente otra persona se va a encargar de las promociones o de la promoción del producto, sin ir tan lejos, ¿verdad? Nosotros todos, cuando ya teníamos el producto, nos salíamos a las tiendas, ¿verdad? Nos íbamos todos a querer construir, digamos, nuestra empresa a base en nuestra idea de la naturaleza de querer venderlo, ¿verdad? Nuestro propósito era vender, vender, vender el producto, pero nunca nos detuvimos a pensar que toda esta operación, digamos, de intercambio, toda esta operación empresarial necesita ese orden y es precisamente a donde nosotros estamos llegando. Dice que para funcionar correctamente todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza, campo de operación o ambos, dice, requieren de un marco de actuación, ¿verdad? Necesitan ese marco de actuación que nos dice a nosotros cuál es nuestro trabajo, cómo lo debemos de realizar, bien definido, cuánto tiempo debemos de tener para realizarlo, ¿verdad? Y a quién o cómo lo debemos de entregar. Dice, este marco lo constituye la estructura organizacional, o sea, el orden, ¿verdad? Que no es sino una división ordenada y sistemática de unidades de trabajo con base en el objeto de su creación y traducido y concretado en estrategias, ¿verdad? Aquí esto nos está diciendo de que en esa división de trabajo nosotros debemos de tener personas especializadas para cada para cada una de esas divisiones y que entonces a partir de la cabeza de esa división se deben de crear estrategias que nos van a permitir a nosotros poder establecer la forma o la conducta, digamos, de trabajo y cómo nosotros lo vamos a ir mejorando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, permítame aquí, solo voy a hacer algo. Solo voy a hacer una toma aquí. Muy bien. Dice, su representación gráfica se conoce como organigrama.
Este organigrama es el método más sencillo de expresar la estructura jerárquica, miren, e interrelación de los órganos que componen en términos concretos y accesibles. O sea que esta jerarquía ya me dice a mí quién debe ser el que da las órdenes, en este caso, puede ser un director o un gerente general, podríamos decir, ¿verdad? En el marco de la jerarquía, ¿verdad? En el marco de la jerarquía. El concepto dice, el organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución, ¿verdad? Yo creo que una de las bases importantes de toda organización debe ser esa estructura orgánica, ¿verdad? A veces nosotros, cuando entramos a una empresa, y máximo en una empresa grande, hemos visto que en la entrada a veces así encontramos nosotros esos organigramas y que me dice el gerente, el subgerente, el gerente personal, el gerente de mercadeo, el gerente de ventas, el gerente de contabilidad, el gerente de recursos humanos, y aparece una serie de gerentes, ¿verdad? Que al final nos están diciendo, en esa estructura de la organización, está ya de manera ordenada, nos está diciendo cómo funciona esa empresa, ¿verdad? O aquí nos está diciendo, o de una de sus áreas, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener un organigrama general, pero dentro de las subáreas tiende a que a veces se desprende esa subárea y aquí entonces ya aquí, digamos, de alguna de esas subáreas empiezan a sacarse microorganigramas que nos empiezan a decir ya el trabajo específico de cada una de los trabajos que se deben de realizar. Y más específico, hay un documento que habla de las PDT, ¿verdad? Que el PDT no es otra cosa que el puesto determinado de trabajo, ¿verdad? Y entonces en el puesto determinado de trabajo, en el organigrama va a estar puesto cuál es el trabajo al que usted le corresponde y en el PDT le va a especificar de manera bien clara y específica, le va a dar a usted a entender cuál es el trabajo que usted va a realizar en el área en el que fue puesto, ¿verdad? Por supuesto, y lo vamos a ver más adelante, que dentro de no solamente los niveles, sino el tiempo, cada vez que la empresa sufre cambio, cuando hablamos nosotros de cambio administrativo, o sea, que mueven a los gerentes, estos organigramas deben de ir siendo reformados, ¿verdad? Porque al final esto le permite de manera administrativa a la persona que llega por primera vez conocer quién es y dónde se encuentra, ¿verdad? Cuál es el trabajo que se debe de realizar. Dice, se muestra la composición de las unidades administrativas que le integran, sus relaciones, sus niveles jerárquicos, ¿verdad? Hasta dónde, hasta qué momento puede llegar, digamos, un gerente a desempeñar un puesto en un nivel de trabajo en el que tenga el mismo orden de mando jerárquico, podríamos decirlo, ¿verdad? Y que entonces que no se confunda, digamos, el trabajo de una persona con otra persona. Se deben de establecer dentro de ellos esas líneas de autoridad, supervisión y asesoría, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de esas líneas de autoridad, regularmente nosotros estamos identificando claramente dentro del trabajo de una empresa quién es el que manda y quiénes son, digamos, los asesores de un gerente, ¿verdad? ¿Ha visto usted que, digamos, usted va a una empresa grande y regularmente, a veces una vez al mes, el gerente tiene reuniones con sus subgerentes, ¿verdad? Porque entonces ellos hacen, digamos, una reunión de trabajo para establecer y para conocer cómo se ha ido realizando el trabajo administrativo y el trabajo gerencial dentro de cada una de las unidades. Y sí es cierto
que lo que permite este tipo de reuniones es que todos los gerentes o todos los asesores del gerente conozcan cómo van funcionando y cómo se va fusionando el trabajo de unos con otros, ¿verdad? Porque todos al final dentro de una empresa dependen de ese trabajo que desarrolla tanto una unidad como otra, ¿verdad? Una unidad administrativa como la otra, ¿verdad? Porque hablemos, por ejemplo, de un gerente de mercadeo, ¿verdad? El gerente de mercadeo va a tratar de introducir la marca y va a tratar la manera de llevar la marca al conocimiento del público, ¿verdad? Y entonces va a venir un gerente de venta y cuando ya el gerente de mercadeo ha ido haciendo su trabajo, que depende mucho de esto, de la investigación de mercado, ¿verdad? El que hace el gerente de mercadeo y que lleva el producto a la calle, al puesto de venta y que en su momento pues trata de darlo a conocer. Entonces ya viene el gerente, digamos, de ventas y va a depender mucho de cuál es el trabajo que el gerente de mercadeo vaya haciendo para que entonces él poder ir metiendo el producto. Mientras más propaganda se le hace al producto dentro de la competencia de mercado, digamos, más fácil se le va a ir haciendo digamos, al vendedor poder llevar el producto y máxime, ¿verdad? Si es un buen producto, poderlo llevar y establecerlo dentro de una tienda y que se vuelva, digamos, de competencia dentro de la empresa, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí, mis hijos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por Por el el momento momento no no le... hay duda, Lick. Bueno, sigamos pues. Entonces dice, el objeto, dice es el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma gráfica y objetiva la composición de una organización. Ya vamos a ver nosotros ahí adelantito, digamos, cómo es que se establecen algunos tipos de organigramas, ¿verdad? Hay organigramas lineales, digamos, que están estipulados de manera vertical y también de manera horizontal. Y pues al final vamos a ir viendo por ahí más adelantito también un video que nos especifica qué son los elementos que nosotros debemos de ir tomando en cuenta para la elaboración de estos organigramas, ¿verdad? Porque no es nada más de decir, hago un cuadrito aquí, hago otro cuadrito acá y aquí pongo al gerente y aquí pongo, sino que tiene que tener un orden lógico de saber quién es la unidad de mando o dónde está la unidad de mando, ¿verdad? Y de esa unidad de mando se va a desprender el trabajo. Digamos que aquí yo voy a tener al gerente y aquí voy a tener, digamos, en la forma lineal, voy a tener probablemente a unos, pongamos que sean unos 3 o 4 subgerentes que ellos van a estar alineados en el concepto de que ninguno de ellos manda a ninguno de los otros, sino todos están supeditados a nuestra gerencia general, pero cada uno de ellos va a tener esas subdivisiones, ¿verdad? Probablemente este va a ser nuestro gerente personal y este va a ser las contrataciones de el personal, probablemente de vendedores, de choferes, probablemente va a ser todo el trabajo que tenga que ver eh, con el empleado, puramente, ¿verdad? Aquí podríamos tener al gerente probablemente se me ocurre, de mercadeo, ¿verdad? Y este va a tener bajo su mando, va a tener probablemente personas idóneas para el desarrollo de llevar la marca al punto de venta, ¿verdad? Probablemente hacer la propaganda necesaria para poder llevarla a la radio, a la prensa, poder establecer esos conductos para poder llevarla, digamos, a las tiendas y hacer, no sé, se me ocurre encuestas para poder hacer entrevistas, para poder conocer cómo percibe, cómo recibe el, el público, el producto que estamos nosotros introduciendo y de esta manera pues poder nosotros establecer cuál es el trabajo
que se debe ir realizando. Probablemente acá en esta otra podemos tener al gerente financiero, ¿verdad? Aquí en esta, miren, aquí esto es una línea, o sea, es una línea de trabajo equitativo, ¿verdad? O sea, ninguno de estos 4 gerentes pueden ellos darse órdenes dentro de ellos. Todos van a depender de nuestro gerente general, ¿verdad? Ahora, dentro de ellos existen esas unidades de mando, que es lo que nosotros estamos estableciendo aquí. Miren, la unidad de mando está de manera lineal de arriba, digamos, de arriba hacia abajo, donde cada uno de ellos va a tener su trabajo. Y como esto es una unidad de trabajo, pues aquí a veces se establece que dentro de ellos pueden realizar labores contempladas directamente a, digamos, a la unidad de mando que se haya establecido, ¿verdad? En este caso, si es de personal, pues puede hacer que cada uno de ellos tenga un trabajo muy específico, pero digamos en el concepto de la contratación pueden rotarse, ¿verdad? En el concepto probablemente de la entrevista, en la elaboración de fichas técnicas para la entrevista, probablemente pues hay empresas grandes que se dedican a, digámoslo así, a hacer una investigación de personal, ¿verdad? Y son muy exhaustivas, ¿verdad? Cuando hacen la contratación les gusta conocer muy a fondo, digamos, a su gente, a sus empleados, y esto les permite, digamos, contratar gente para poder ir a hacer ese estudio, digamos, ese estudio del hogar probablemente para establecer, ¿verdad? Que un empleado pues tenga esa madurez para poder tener una familia, probablemente convivir, cómo convive con su sociedad, sus vecinos, llegan algunos a entrevistar, ¿verdad? Yo he visto empresas que llegan a la colonia y de alguna manera pues le preguntan a sus vecinos, mira, ¿usted conoce a fulanito? Ah, sí, mire, sí lo conozco. ¿Y usted me podría dar una referencia? ¿Cómo, cómo es esa persona, verdad? Y entonces ellos van tomando sus anotaciones y toman criterios de contratación, ¿verdad? Dependiendo, digamos, de su récord crediticio también, ¿verdad? Investigan si estas personas que van a ser contratadas en algún momento han, digámoslo así, han trabajado en otras empresas, si esas empresas, si han tenido problemas dentro de la empresa, si dejaron alguna deuda, investigan el concepto crediticio para ver si tienen deudas en los bancos, si han pagado. Miren ustedes, en relación de contratación y de personal, la tenemos, digamos, hay un campo grandísimo, digamos, y todo esto está enmarcado dentro de una unidad de trabajo. Entonces aquí, se dan cuenta, fuimos construyendo nosotros un pequeño marco de cuáles son las unidades. Y aquí hay, digamos, aquí yo estoy haciendo así a grosso modo uno sencillo, ¿verdad? Y hay unos que desprenden, digamos, que dentro de la contratación de personal, aquí todavía tenemos probablemente al conserje y aquí probablemente en esta misma unidad de mando tenemos conserjes y guardianes, ¿verdad? Aquí probablemente dentro de estos tenemos secretarias de cada uno de las unidades administrativas, etcétera, ¿verdad? Entonces, solo para darles una idea de cómo es que, cómo se llama, que en el concepto de la utilidad, ¿para qué sirve, verdad? Dice que facilita el conocimiento de una organización, así como de sus relaciones de jerarquía y coordinación. Aquí tenemos jerarquía, miren, y coordinación hacia abajo, miren. Este es el concepto. Representan un elemento técnico valioso para el análisis organizacional y constituye una fuente autorizada de consulta. ¿Por qué de consulta? ¿Verdad? Porque entonces yo aquí tengo en el orden administrativo, ¿verdad? Yo aquí puedo consultar quién es el que manda o quién es el que manda dependiendo en qué área es que yo esté haciendo la investigación.
si puede ser de personal, si puede ser probablemente dentro del concepto financiero, si puede ser en el concepto de mercadeo, si puede ser en el punto de venta, etcétera, ¿verdad? Gerentes de venta. Entonces, se dan cuenta, aquí esto, mire, el organigrama me va a decir a mí cómo funciona la empresa. Aquí vienen algunos criterios importantes que tomar en cuenta. Criterios fundamentales para su preparación, dice. El organigrama, dice en el concepto de precisión. Dice en el organigrama debe definirse con exactitud todas las unidades administrativas y sus interrelaciones, lo que acabamos nosotros de hacer, ¿verdad? Ahí yo les mencioné 4 unidades administrativas, pero más adelante nosotros vamos a ver que hay más. Híjole, vamos a ver si aquí podemos. Aquí tenemos algunos, miren. Veamos, aquí tenemos uno. Un organigrama, digamos, hablemos de un colegio. Aquí le llaman rectoría, pero podríamos decir dirección. Tenemos la coordinación escolar, probablemente tenemos la secretaría, aquí están los docentes y aquí están auxiliares de aseo, ¿verdad? Este es un cronograma básico, podríamos decirlo nosotros así, ¿verdad? Aquí se recuerdan que los estudiantes están supeditados bajo la orden, digamos, y la dirección del cuerpo de docentes, ¿verdad? Probablemente, y miren ustedes acá, el docente está supeditado bajo la orden de la coordinación. En este caso, la coordinación podría ser una subdirección, una subdirección académica, una subdirección administrativa, etcétera, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ir viendo este concepto. Sencillez, dice, debe ser muy simple para que comprenda fácilmente o para que se comprenda fácilmente. Para ello, se recomienda no complicarlo con trazos innecesarios o una nomenclatura compleja o poco clara. Uniformidad para facilitar su interpretación. Conviene igualar las líneas y figuras que se utilicen en su diseño. Veamos aquí otro. Aquí tenemos una estructura de organización del colegio. Miren, aquí está más ordenada, más directa. Miren, aquí tenemos que el que manda en un colegio o en un establecimiento educativo es el director, es el que tiene que estar, digámoslo así, como el administrador general, ¿verdad? Esta persona va a estar a cargo de todo, tanto de subdirector como de toda la comunidad educativa. Cuando nosotros hablamos de la comunidad educativa, hablamos de estudiantes, del personal administrativo, de los docentes y de padres de familia. Veámoslo así rápidamente. Dice que debe tener líneas claras y directas. ¿Por qué líneas claras y directas? Miren, aquí el subdirector está supeditado o está bajo la orden del mandato de nuestro director, ¿verdad? Y después del director y el subdirector viene la comunidad educativa. Miren, en el orden jerárquico podríamos decir que aquí están los estudiantes, que son la parte importante, digamos, de un establecimiento educativo, y tenemos en el área administrativa, tenemos a la secretaria, tenemos al de contabilidad, probablemente tenemos a los de talleres, tenemos a un coordinador del cuerpo docente. Bueno, ahora ya no existe bibliotecaria, casi se ha sustituido, digamos, la biblioteca por el salón de cómputo, probablemente. Trabajadores de campo, ¿verdad? Y conductor en el caso de que si existiera un colegio muy grande, ¿verdad? Hay lugares como por ejemplo el Instituto Adolfo Ejol, vienen trabajadores de campo porque como ellos estudian la agricultura, ¿verdad? Entonces, dentro del cuerpo docente tienen personas especializadas para el trabajo de campo y tienen conductores porque ahí hay también choferes para el manejo, digamos, de los buses escolares y del personal, ¿verdad? Para la llevada y traída del personal. Aquí tenemos los comités que funcionan en algunos establecimientos educativos. Miren,
está el comité de disciplina, está el de ornato y aseo, que es el que se encarga de la limpieza. Regularmente hay siempre un comité de graduandos, ¿verdad? Para los chicos que se van a graduar y en el marco de la organización, ¿verdad? De la organización a veces de las clausuras. Aquí tenemos probablemente a una organización estudiantil. A veces se organizan dentro de los establecimientos algunas directivas, ¿verdad? Para el desarrollo de actividades internas del establecimiento. Tenemos probablemente la comisión de cultura, ¿verdad? De rendimiento académico. Esto es bien importante. Nosotros tenemos una en el colegio que se encarga de la verificación académica, digamos, de la supervisión académica de los estudiantes para ver cómo han ido saliendo. Y así vean ustedes qué bonito, porque entonces nosotros aquí con un organigrama podemos entender cuál es el trabajo, ¿verdad? De cada uno de ellos. Miren que dentro de la organización de padres de familia, qué importante es, digamos, ellos que estén organizados, que tengan una junta directiva. Probablemente en el caso de los establecimientos técnicos se necesita, digamos, en el área tecnológica, se necesita, digamos, grupos especiales para, en el caso nosotros solo tenemos metales, en el caso tenemos el área de mecánica, el área de dibujo, electricidad y otros, ¿verdad? Pero todo está bien estructurado. Así que, entonces, llegamos a la comprensión nosotros de que el organigrama se define con exactitud, ¿verdad? Las unidades administrativas, ¿verdad? Y esto es bien importante porque para nosotros, digamos, el organigrama no deja de ser la parte que nos enseña y que nos dice a nosotros cómo está estructurada una organización. Así es que mis hijos, estamos a menos de un minuto de que termine la clase. Antes de que se termine, quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta, y si no, pues para nuestra próxima clase, pues seguimos siempre trabajando esto. Les encargo, por favor, su lectura, la lectura de sus guías, por favor, y sus tareas en hora puntual, ¿verdad? Así es que, ¿dudas o preguntas antes de que esto se termine? Profe, No, perdón una pequeña listo, claro. respecto en las indicaciones que de las tareas que tenemos que hacer en esta semana, tenemos que hacer 20 preguntas, ¿verdad? Sí, esa fue la única actividad.